¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber una semana más. Hoy hablaré de luchadores que fallecieron en accidentes de tráfico. Una de las mayores lacras en el mundo del wrestling profesional ha sido el consumo, uso y abuso de sustancias para tratar de paliar las jornadas intensas y calendarios saturados, así como los cuerpos magullados y doloridos. Pero no tenemos que olvidar que las distancias y los trayectos en carretera también nos han privado de seguir disfrutando de los luchadores en la cima de su carrera. ¡Empezamos! Y empezamos nada más y nada menos con Hércules Cortés. Cortés ha sido uno de los luchadores españoles más famosos y laureados, tanto a nivel nacional como internacional. Las reseñas periodísticas que he encontrado hablan de la presentación de Cortés en junio de 1955 en Barcelona, aunque se habla también de que ya venía de haber hecho su reciente debut en Madrid. Pepe Cortés destacaba por su gran físico, su altura y fortaleza. Se dice que la altura oscilaba más o menos entre el 1,85 y los 2 metros, y el peso entre 135 y 160 kilos, dependiendo de la época en la que estuviera. Desde muy joven comenzó a hacer deporte destacando en atletismo, jabalina, levantamiento de peso y lucha libre amateur, llegando a ser campeón de España en 1954, ganando en la final a Miguel de la Cuadra Salcedo, un mítico de la historia de la televisión en España, y era un gran atleta, figura mítica, por ejemplo, de la Ruta Quetzal, que es con lo que se le conocería pues cuando yo era adolescente, porque él ya desde su tierna infancia ya comenzó a realizar hechos y prodigios en el mundo del atletismo, de todos los deportes, porque la verdad que era un hombre muy completo para eso. Pronto destacaría como uno de los luchadores más hábiles y fuertes. En Cataluña se enfrentaría a los luchadores más importantes de la época y tan pronto como estuvo preparado, comenzó a hacer giras por Bélgica y Francia. También luchó en Venezuela y ya en el año 58 daría el salto a Norteamérica, enfrentándose a grandes nombres del circuito independiente, y también lucharía en Capitol y Canadá. En 1962 sería el primer español en que lucharía en la agua, y en el 65 llegaría hasta Australia. El éxito de Cortés fue su gran fortaleza y su físico, que llamaban la atención, su don de gentes, carisma, capacidad interpretativa, así como su habilidad luchando, dado que tenía esa formación en grecorromana. En Estados Unidos alcanzó gran popularidad entre los aficionados, y la creencia general es que el título por parejas, que ganó en la agua, le serviría para saltar el título mundial, y quién sabe si de otras empresas más grandes. Desde luego, nunca lo sabremos, pero tenía una gran proyección. Ese físico le podía haber encajado perfectamente a Vince, y quién sabe si a partir de ese año 70 podía haber hecho carrera en la WWF. Esos años era campeón Bruno Sammartino. Difícil que le hubiera quitado el título a Bruno Sammartino, pero bueno, podía haber hecho algo en el circuito por parejas o en el campeonato intercontinental. Llegaría en el año 70 Craser Verdú a disputarle ese título a Sammartino, otro español famoso a nivel internacional. Los títulos documentados de Hércules Cortés sería el del mundo versión europea en 1964, lo ganaría el 24 de junio en Madrid ante Hilo Di Santo. Curiosamente, se presentó Di Santo como campeón del mundo, pero jamás ganaría ese título. La lucha fue un mero trámite para coronar a Cortés como campeón del mundo. El campeonato de la IWA de Australia lo ganaría el 22 de mayo del año 65 en Melbourne,
a Mitsu Arakawa y lo tuvo por 14 días tras perderlo contra el Killer Kowalski. Este título mundial era reconocido por la WCW de Australia, que operaría del 64 al 78 y lo poseyeron luchadores de la talla de Stan Stasiak, Curtis Iaukea, Billy Robinson, Skull Murphy y, como no, el incombustible Gorilla Monsoon. El campeonato por parejas del agua con Red Bastien lo ganó a los Basum el 15 de enero del año 71 y lo tendría en su poder hasta que falleció en un accidente automovilístico el 24 de julio de ese mismo año 71. El accidente se produjo al supuestamente quedarse dormido conduciendo su propio coche. Iba acompañado por Bastien, que era su compañero también de campeonato. Voy a leer el artículo que salió con la reseña del fallecimiento de Hércules Cortés. Hércules Cortés falleció en accidente automovilístico. El campeón del mundo de todos los pesos de lucha americana, el español Alfonso Chicharro Hércules Cortés, ha perecido en accidente de automóvil ocurrido en la madrugada del pasado día 24 en el estado norteamericano de Ohio, según noticias que se reciben en Madrid procedentes de aquella nación. El accidente se produjo cuando el luchador español, después de actuar en una velada, se dirigía en compañía de otro compañero a su casa. Este último se quedó dormido y no recuerda nada del accidente. Aunque sufre algunas magulladuras, prácticamente está ileso. Y Hércules Cortés, que conducía el automóvil, al parecer también se quedó dormido, yendo a estrellarse contra un árbol y sufriendo la rotura del cuello, lo que le originó la muerte en el acto. Esa es la reseña periodística que apareció en España. Pero tengo por aquí otra reseña en inglés que vamos a abrir y voy a proceder a leer también. Aquí nos dice que Hércules Cortés, de 39 años, un luchador profesional que apareció en diferentes shows de lucha de Milwaukee, falleció el sábado en un accidente automovilístico. Cortés, cuyo nombre era Alfonso La Manía de Clairac, fue en ruta a Minneapolis para un show de lucha y conduciendo su coche con Roland Red Bastien, otro luchador que era conocido en Midwest, y Bastien no fue, no resultó con heridas graves. Eso sería la traducción de este otro recorte periodístico. Seguimos con otro luchador. Vamos con Adrian Adonis. Por la imagen que podemos recordar de él, quizás no lo podamos asociar con un atleta, pero Adonis practicó varios deportes, destacando en el fútbol americano, deporte por el que dejó el instituto para centrarse solamente en eso. Curiosamente, ese deporte le llevaría al otro con el que se ganó la vida y con el que se haría famoso. Muchos jugadores de fútbol echaban unas horas extras en el mundo del wrestling, dado que era una forma de ganar un dinerillo extra y poder centrarse en su carrera. Aunque algunos, ya fuera por una lesión que les limitaba a la hora de salir al campo o por no destacar suficientemente con respecto a sus compañeros, al final su carrera iba a ser sobre un cuadrilátero y no sobre el campo de fútbol. Un nombre crucial en la vida de Adonis fue el luchador neozelandés Fred Atkins, un ex campeón del peso pesado de Australia con una gran reputación. En 1974 debutaría en Canadá, después de que Atkins lo preparara para ser luchador. En Estados Unidos, el negocio de la lucha era mucho más grande que en Canadá. Y la ambición de Adonis le haría viajar a Florida, Portland, Mid-Atlantic, y fue campeón de la NWA de las Américas en 2 ocasiones, entre ellas una con Roddy Piper, como lo sería el gaitero con, de nuevo vuelve a salir, Craser Verdú.
serían campeones del peso pesado de las Américas y por parejas del noreste del Pacífico. Hasta que decidió viajar a Minnesota, pues allí era donde estaba la cuna del buen wrestling, llevada la escuela por Gagne. Había dos escuelas básicamente con gran reputación en esa época. La de Calgary de Stuttgart y la de Minnesota de Verne Gagne, de gran reputación y donde salían luchadores curtidos ya de los propios campus. Del 79 al 82 permanecería en la empresa de Gagne, adoptando una imagen entre la Legion of Doom y Demolition cuando no existían ninguna de las dos facciones. Llevaba una gorra de cuero, llevaba tachuelas, un chaleco y era un heel, vamos. También llevaba la chaqueta de cuero, que luego hablaremos de la leyenda de esa chaqueta. Ese papel de heel lo desempeñaba maravillosamente bien y comenzaría a luchar de manera individual, pero al poco tiempo se uniría a Jesse Ventura para conformar la conexión del este-oeste. El 20 de julio de 1980 ganaron a McDuck Bachun y a Verne Gagne para proclamarse campeones por parejas, título que mantendrían 329 días defendiéndolo contra Bachun, que se alió a diferentes luchadores para poder recuperar los cinturones. Muraco y Valentine y los High Flyers fueron finalmente con los que perdieron el título. Esos fueron pues con los que más lucharon. En 1982 firmaron con la WWF, año en el que ya Vince Jr. se haría cargo de la compañía para llevarla a cotas de popularidad y difusión nunca vistas antes. Al llegar allí siguieron como pareja, tanto Adonis como Jesse de Body Ventura, pero no encontraban su espacio. Es también una situación que ha pasado a lo largo del tiempo. Luchadores que en territorios o empresas más pequeñas eran las estrellas y al llegar a un sitio más grande como la WWF se encontraban perdidos por el roster. En ocasiones encarrilaban una buena racha de victorias al principio, pero más tarde se disolverían como una pastilla efervescente en un vaso de agua. Por ejemplo, me viene a la cabeza Dino Bravo a finales de los 80 y primeros de los 90, o Vader también, que iba como pues un super monstruo heel de Japón y luego de la WCW, y cuando llegó a la WWF se le reía a todo el mundo, sobre todo alentados por Shawn Michaels. Ha habido muchos otros más, incluso se podría hacer pues un capítulo de luchadores estrellas que llegaron a WWF y luego se arrepintieron de haber firmado con esa empresa. Manténgase atento a la pantalla porque en cualquier momento sale el capítulo. Hasta junio de ese año permanecieron como pareja. Después de eso, Adonis se uniría a Dick Murdoch como la conexión norte-sur para viajar a Japón, donde estarían prácticamente un año, aunque algunas fechas concretas también volvería a la WWF. Con Murdoch, Adonis le fue mejor en la empresa de Vince que con su anterior compañero, dado que ganaría el título por parejas en abril del 84. Se impusieron a Rocky Johnson y Tony Atlas, la Soul Patrol. Sus mayores rivales en ese periodo serían los Will Samoan y los hermanos Briscoe, aunque al final la derrota que le arrebató los títulos sería contra Rotundo y Windham. Al perder el título, volvieron a Japón y a su vuelta a WWF en junio del 85, ya Adonis lucharía de manera individual. Su estatus se podría calificar como de mid-carder, aunque ganaba luchadores de bajo perfil. O sea, él luchaba, ganaba, pero no tuvo una exposición muy grande. Incluso aspiró al título intercontinental que poseía Tito Santana y al Mundial de Hogan en varias ocasiones. Adonis poco a poco se fue convirtiendo en el adorable, descuidando su dieta y engordando en exceso. Pero lo que podía ser un hándicap se convirtió en algo diferenciador con el resto. Se convirtió en un personaje y en ese trayecto uno de los hechos más curiosos para deshacerse de ese Adonis motero fue regalarle la chaqueta a un íntimo amigo suyo con el que había ganado el campeonato de las Américas. Estamos hablando de Roddy Piper. Sí, chicos y chicas, la
cazadora que le hizo famoso y que llevaba siempre Roddy Piper fue un regalo de Adrian Adonis para deshacerse de ese gimmick motero y convertirse en el adorable, esa chaqueta que lleva Ronda Rousey. ¿Todavía lucha Ronda? No me acuerdo. Adonis y Piper eran viejos conocidos y habían luchado a lo largo de los años por los territorios, tanto como rivales como aliados. Al parecer, esa alianza Piper-Adonis se iba a reeditar. Pues le iba a regalar la chaqueta, pues eran amigos, pero resulta que Piper se fue a Hollywood una temporada y entonces le cedió su espacio de entrevistas a Adonis. Adonis, pensando que iban a ser amigos, pues la cosa se tornó en tragedia cuando comenzó una gran rivalidad cocinada a fuego lento que estallaría en la WrestleMania 3, con un combate de cabellera contra cabellera. Piper estuvo una temporada fuera y entonces ese set de entrevistas se renombraría como el Flower Shop. Cuando volvió Piper, pues con esos arrebatos que le daban, desarmó el set y armó la rivalidad, porque ese set no estaba a la altura. Y ahora que volvía Piper, pues Piper tenía que hacer esas entrevistas. Os recomiendo ese combate de la WrestleMania 3 porque podéis ver el gran carisma que tenía Adonis. Era como magnético, esa personalidad magnética que tenía, y luego no era mal luchador. Evidentemente, a lo largo de los años, pues ya con las lesiones, con el exceso de peso, pues fue en detrimento de esa calidad. Pero en la WrestleMania 3 se ve un combate intenso, un combate pues también que hace gracia, porque Adonis era un tipo que producía esa cierta hilaridad al verlo, esos gestos, esas cosas que hacía, y luego Piper, pues que era todo espectáculo y todo carisma. Imaginaros los dos con lo carismáticos que eran dentro del mismo ring. Adonis se había convertido en una caricatura de lo que fue en la agua y en Japón, pero la WWF del segundo lustro de los 80 era así, y así encajó a la perfección. Al poco tiempo, Adonis fue despedido por problemas de su actitud. Esa es la versión oficial, aunque se dice que había cierta fricción entre Vince y Adonis. Eso sería en abril del 87. En ese tiempo comenzó una rivalidad contra Big Cave, ya que Big Cave ayudó a Piper a cortarle el pelo cuando ganó el combate en la WrestleMania 3. Y no solamente Adonis haría que Piper llevara esa cazadora, sino que haría que Beefcake fuera el barbero. O sea que él era el precursor de varios hechos históricos que ocurrieron en el mundo de la lucha libre. Adrian volvería a la agua, donde lucharía hasta principios del 88 para más tarde volver a Japón y unirse a su viejo amigo Murdoch para reeditar la Norte-Sur Connection. Su último combate sería en Nagoya. Adonis murió después en un accidente en la carretera el 4 de julio del 88, a la edad de 34 años, en Canadá, cuando se dirigía a un evento de lucha libre. En el siniestro fallecieron 2 luchadores más. Esto dicen que iban conduciendo y se cruzó un alce en el camino y al tratar de esquivarlo, pues en un puente se salieron y cayeron al río y fallecieron 3 de los 4 luchadores que iban en esa mini furgoneta. La verdad que es una pena el fallecimiento de Adonis porque entendía perfectamente el negocio, tenía solamente 34 años, era todo carisma, se sabía adaptar a las circunstancias y esa muerte temprana nos privó de verle crecer más y más todavía como luchador. Vamos con el siguiente, el Junkyard Dog. Si se habla de carisma, como hemos hablado de Adonis y de Piper, no podemos olvidarnos de Junkyard Dog, porque quizás no tenía grandes habilidades en el ring, pero en la lucha eso precisamente no lo es todo, y menos en determinadas épocas. No había un tío más popular en Mid-South que el Junkyard Dog. Además, fue pionero en ser el primer luchador negro en ser el favorito de todos, y comenzó a luchar en el 77 en Luisiana, Tennessee y Alabama.
Allí tendría enfrentamientos memorables pues con Ernie Ladd, con Teddy DiBiase, que luego sería amigo íntimo, Kamala, King Kong Bundy y sobre todo también los Fabulous Freebird. En el 84 llegaría a la WWF, habiendo sido ya 8 veces campeón por parejas, 4 veces norteamericano de la UWF, 3 veces campeón de Luisiana, 2 veces campeón de Mississippi, 2 veces de Norteamérica de la Stampede y una vez por parejas de Mid-América. En la WWF no haría grandes cosas en esos 4 años en los que estuvo, pero lucharía en casi 700 combates. Contra Volkov y el Iron Sheik haciendo pareja con el Sargento Slaughter, pelearía contra la familia Heenan, Harley Race, Big John Studd, también contra Ron Bass, e intentaría arrebatarle el título intercontinental a Greg Valentine. Debutó en la WCW el 7 de diciembre del 88 y lo más relevante que hizo fue ganar el título de los 6 hombres con Ricky Morton y Tommy Rich. En julio del 93 abandonaría esa promoción. Pasando a la escena independiente, donde en la USWA ganó el título unificado. Luego ya sus adicciones hicieron que apareciera cada vez menos y en peores condiciones. La última de ellas sería un mes antes de su fallecimiento en el año 98. Según DiBiase, que ya os he comentado que era un amigo muy cercano, dice que se convirtió en un fenómeno en el sur profundo y que atrajo a todo el mundo, atrajo a fans negros, a fans blancos y que en un momento pues de esa época se hizo una encuesta en Nueva Orleans y el Junkyard Dog fue elegido como la persona famosa que más le gustaría conocer la gente, para que veáis lo que era y lo que supuso el Junkyard Dog en ese territorio de Estados Unidos. Lamentablemente moriría el 1 de junio del 98 en un accidente automovilístico en Mississippi. Seguimos. Jerry Blackwell. Oriundo de Georgia, Blackwell debutó en el mundo del wrestling en el año 74 a la edad de 25 años. Blackwell destacaría por su enorme talla, pero no de estatura, dado que medía alrededor de 1,75, pero llegó a pesar más de 200 kilos, aunque eso no supuso ningún problema a la hora de desarrollar sus habilidades dentro del ring. Debutaría como Black Mountain Blackwell en su Georgia natal y pronto pasaría a Florida y Jim Crockett Promotion. En julio del 75 se enfrentaría a Terry Funk por el campeonato internacional de la NWA. El primer combate que disputó en la WWF lo tendría el día después de mi nacimiento, luchando con el nombre de Crusher Blackwell, alternando su estancia en la WWF con Mid-Atlantic, pero ya en enero del 76 solo lucharía para la empresa de Vince Senior, aliándose con Spiros Iron para tratar de ganar el título por parejas. Cambiaría de pareja y hasta en 8 ocasiones lo intentó sin éxito, aunque también lucharía contra Bobo Brasil por el campeonato de los Estados Unidos. Estaría 6 meses en la WWF para volver a Mid-Atlantic. El año 77 lo empezaría en Japón y a su vuelta a los Estados Unidos ganaría el título por parejas de la NWA con Buck Robley y lucharía contra Harley Race por el título de la NWA. En agosto del 70 volvería a WWF ganando una batalla real al mes siguiente. Lucharía contra Buckland por el título del mundo y en 3 ocasiones por el de parejas, pero fracasó en todos los intentos. El 30 de diciembre del 78 disputó su último combate en la WWF. En el 79 lucharía en la escena independiente, proclamándose campeón por parejas del sureste en 2 ocasiones, en la empresa que luego sería conocida como Continental, y sería fichado en la Agua, donde cosecharía sus mayores éxitos y cotas de popularidad. Los siguientes 9 años compaginaría su estancia en la Casa de Gagne con la NWA, Central State, Japón y la CWA, entre otras empresas. Ganó el título del peso pesado de Missouri en el 83 y 84 y el título por parejas de la Agua con Ken Patera como los Six. Los Six, no los 6, sino los jeques. Y
también ganó el superpesado de la CWA. El mayor pico de su carrera lo lograría como Super Heel aliándose a Patera, formando el stable de los Six, donde el millonario jeque Adnan Al-Kazi se hizo con sus servicios y con los de Patera a golpe de talonario, porque venía como un millonario que podía comprar a todos los que quisiera. Pero una salida de la empresa le haría cambiar de bando y ser el favorito del público, aunque eso le supondría el ataque de su anterior compañero, así como de Brody y de Abdullah, entrando en una serie de combates memorables con Brody. En el 86 y 87 lucharía tanto contra Hennig como contra Hansen por el título del mundo de la agua, pero su peso y su mala salud le empezaron a pasar factura, así que se limitó bastante en lo que a sus apariciones se refiere. Su último combate lo disputaría en noviembre del 89 y después de retirarse pues se montó un negocio, pero diferentes episodios de mala salud y accidentes automovilísticos hicieron mella en su físico. Y por último, en diciembre del 94 tuvo otro accidente de tráfico causante de su muerte el 22 de enero del 95 a los 45 años. Blackwell se destacó por tener una tremenda agilidad y destreza luchística para el peso que tenía, y según decían sus compañeros, su carácter le hacía que fuera fácil trabajar con él. Blackwell es uno de los pesos pesados a tener en cuenta y que os recomiendo ver alguno de sus combates. También es cierto que cuando él fallaba, bocheaba, los rivales lo pasaban bastante mal porque tuvo un par de bocheos que lesionó a sus rivales en 2 ocasiones. Vamos con el siguiente. Buddy Landel, entrenado por Boris Malenko, debutó en 1979 y pronto iría a la ICW de los POFO, a Mid-South, Mid-Atlantic y la CWA de los Jarrett. Siendo sinceros, siempre me pareció una mala copia y una copia barata de Ric Flair, pero Landel fue más que eso. Fue 25 veces campeón en diferentes versiones y territorios. Cuando a veces le preguntas o te preguntas por qué un luchador desaparece de repente o se frena en seco su ascenso, suele haber unas razones que no siempre nosotros los aficionados sabemos, aunque siempre suele ser pues comportamiento inadecuado o sus adicciones. La carrera de Landel empezó a tener notoriedad a principios de los 80 en la NWA, siendo serio candidato a portar el título del mundo, entrando en una batalla con Ric Flair. Lo que querían era la batalla de los Nitro Boys. Y además, que ojo, se pensaba que como serio candidato, o sea, no es que lo propusieran y ya está, sino que querían que fuera el ganador del título de la NWA de los pesos pesados. Ojo, luego también os quiero comentar que hay veces que se cuestiona a Ric Flair, pues porque ha sido tantas veces campeón del mundo, pues porque estaba ahí. Porque para Ric Flair lo más importante de su vida siempre ha sido la lucha libre, por encima de su familia, por encima de cualquier otra cosa. Él lo ha dicho. Él podía después de sus luchas pues beber, pero él siempre decía que nunca lo hacía antes. Él podía aparecer en el hotel a las 5 o las 6 de la mañana, pero al día siguiente estaba luchando. Y muchas veces luchaba 4 o 5 veces la misma semana. Entonces Ric Flair ha sido un juerguista, pero Ric Flair siempre estaba ahí. Y la gente que ha confiado en Ric Flair siempre estaba ahí. Cuando lo han necesitado, siempre estaba ahí. Por eso, cuando dices, es que Ric Flair ha sido 16 veces campeón, 21 veces campeón, porque se lo ha merecido y porque ha hecho los mejores combates del mundo, porque ha hecho los mejores combates con Rick Steamboat, por ejemplo. Entonces, nada es gratuito. De vez en cuando aparece un iluminado, aparece una persona enchufada, pero Ric Flair siempre ha respondido y ha respondido bien. Bueno, hecho este inciso de decir que Landel pues comenzó a tener problemas serios con las drogas y con el alcohol, según él mismo reconoció. Dijo que estuvo unos 15 años siendo adicto en su carrera profesional, pues prácticamente casi toda su carrera. Se perdió una fecha con la NWA y todos los planes que tenían para él se fueron al traste.
Landel volvió a luchar en empresas pequeñas y poco a poco fue superando sus adicciones. Nunca llegaría al estatus de ese año 85, pero sus compañeros siempre hablaron muy bien de él. Y su última etapa en la Smoking Mountain Wrestling destacó por estar mucho más centrado y por hacer lucha de la buena. Eso sería el 94-95. Cuando Cornette cerró esa promoción, se fue a la WWF y Landel también recaería por allí. Estuvo, yo creo que 4 o 5 combates, no muchos más, y luego de manera puntual ha ido luchando pues algún año, algún combate suelto en la empresa. Landel, lamentablemente, fallecería el 22 de junio del 2015. Un día después del accidente. Tuvo el accidente y se quiso marchar a casa y falleció ese mismo día, al día siguiente, vamos, en su cama. Tenía 53 años. Ahora ya concluyendo, no tengo la vida de Randy Savage, así que os voy a contar algo de Randy Savage. De Randy Savage ya hemos hecho, ya he hecho un monográfico de Randy Savage. Hemos hablado de los mejores combates del Guerrero Definitivo, que sale Randy Savage, y cuando hablamos del repaso de WrestleMania, se habló de Randy Savage en el combate de la WrestleMania 3, de la WrestleMania 8. Entonces, ¿qué decir de Randy Savage? Pues que yo cuando lo vi dije, este tío es el mejor luchador que he visto hasta ahora. Era un luchador con ganas, un luchador que entraba al ring y era todo pasión, todo era como que te iluminaba cuando llegaba, arrasaba. Y luego la gente siempre le apoyó, siendo face o siendo heel, la gente le encantaba Randy Savage precisamente por su carácter, por sus ganas. Campeón del mundo de la WWF en 2 ocasiones, campeón intercontinental, los mejores combates. Él ha tenido la capacidad de sacarle los mejores combates a los luchadores que no eran tan buenos, y a los luchadores buenos, como fue el caso de Rick Steamboat, hicieron lo que se bautizó como el mejor combate de la WrestleMania, pero ya han pasado muchas WrestleManias, vamos a cumplir 40. Entonces, esto fue la tercera. Si no lo ha superado en 37 ediciones, pues qué males son los luchadores que vienen después. Pero sí que es cierto que duró unos 15 minutos, no hay un combate de esa intensidad, de esas ganas y de esa pasión como el de Randy Savage con Ricky the Dragon Steamboat. También, por ejemplo, fue capaz de sacarle uno de sus mejores combates en la WrestleMania 5 a Hulk Hogan. En la WrestleMania 7 le sacó un gran combate al Guerrero Definitivo. La WrestleMania 8, buen combate contra Ric Flair. Y luego ya cuando pasó a la WCW, pues ya no llegó en esa forma física, con esas habilidades, pero se defendió y hasta los últimos días de la WCW estuvo en la compañía y apoyó a la gente. De los pocos luchadores que utilizó su cláusula esta famosa del poder creativo de las narices para ayudar a los luchadores que él consideraba que se lo merecían y lo necesitaban, como fue DDP, por ejemplo. Luchador que dio el visto bueno para que su exmujer volviera a la lucha libre y a la WCW porque entendía que era bueno para el negocio. A él le daba igual, ya había olvidado. Entonces, a él no le pasaba nada. Hizo las paces con Hogan para poder estar juntos como nuevos megapowers en la WCW. Ha sido de los luchadores no solamente mejores en el ring, sino que mejor entendía el concepto global del wrestling, y que para él lo más importante eran los fans y era la lucha libre y su familia. Dicho todo esto, decir que lamentablemente falleció en un accidente de tráfico. No está muy claro, o sí, que se dice que lo que le pasaba a Randy Savage es que tenía problemas cardíacos, problemas de corazón. Entonces, ese problema, que además fue por el que falleció su madre también, pero evidentemente mucho más mayor, pero también tuvo ese problema la madre, pues fue lo que hizo que conduciendo pues le diera como un infarto y entonces diera un volantazo y se golpeara, se chocara contra un árbol, y eso fue lo que hizo que falleciera. ¿Hubiera podido vivir si no hubiera chocado contra el árbol?
pues se dice que posiblemente sí, porque le dio pues como un ataque y le podían haber reanimado y no hubiera pasado nada, pero del accidente no pudo recuperarse pues de las lesiones que le produjo y murió al poco tiempo. Y luego su esposa iba de copiloto y sí que tuvo alguna lesión, pero afortunadamente se recuperó pues sin ningún problema. Vamos con el último para concluir y el más reciente de todos ellos. También el que menos me voy a detener, pues porque sé que será el que quizás más sabéis de él, que es Jay Briscoe. El 17 de enero del 23, Briscoe falleció a los 38 años en un accidente de coche que ocurrió en Maryland. También iban en el coche sus hijas, que tuvieron pues graves heridas por ese impacto que sufrieron. La muerte de Briscoe fue anunciada en Twitter por Tony Khan, que tenía los derechos de Ring of Honor y entonces habló pues como de portavoz de la familia. También ha habido otros que han tenido accidentes en diferentes medios de transporte, pues como Flair y Valentine, pues iban en una avioneta y supuso el final de la carrera de Valentine y decían que era el final de la carrera de Ric Flair y que se iba a quedar en una silla de ruedas. Pues Ric Flair no solo no se quedó en una silla de ruedas, sino que fue el tipo que mejor lucha hizo en los 80 y incluso se puede decir en los 90. Y en los 2000, porque el combate de retirada no estuvo nada mal y luego cuando fue campeón intercontinental, pues también lo defendió muy bien. Los luchadores no solo tienen que lidiar con calendarios tan apretados, lesiones varias y estar la mayor parte de su tiempo en la carretera sin poder ver a su familia. También esos largos trayectos se han llevado por delante en más de una ocasión a luchadores, como hemos visto en el capítulo de hoy. También ha habido otros, como Magnum TA, que no falleció, pero que fue y supuso el final de su carrera. Y hasta aquí hemos llegado. Chicos, chicas, nos vemos.